que resucitó, digo que soy vencedor por su sangre. La tumba del conmigo, en vergüenza y culpa estaba yo. Tu amor me restauró, de la muerte me libró. Right away. If you go, I'll go. Ruth. No, wherever you go, I'll go. Sí, les voy a invitar para que nos organicemos y podamos iniciar las conferencias el día de hoy, para que iniciemos en oración y de esta manera podamos terminar hoy con las últimas 3 conferencias del curso de Teología Pastoral. Oremos para que podamos iniciar. Padre bueno y Señor nuestro, en esta noche, Señor, nos presentamos una vez más, Señor, para terminar las conferencias de esta materia número 20 para nosotros, Teología Pastoral. Rogamos, Señor, por la atención de cada uno de los estudiantes y de los presentes, por nuestros corazones, Señor, para que estemos atentos y para que haya en nosotros, Señor, aquello que requiere un fiel siervo tuyo.
De la misma manera también pedimos por el doctor del Belcher y también por Ronald, para que tú des claridad a través de ellos, Señor, acerca de lo que corresponde al ministerio pastoral. Gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes a nosotros de poder ser enseñados. Te ruego, Padre, que hoy podamos terminar con este estudio para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siga, doctor. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar adorando al Señor a seguir adorando al Señor con este canto que se llama Porque Él venció. Creo en el Hijo de Dios, creo en aquel que resucitó, creo que soy vencedor por su sangre y por su amor. Amén, amén. Vivo estoy porque Él venció. Amén, amén. Alabarle por siempre es mi razón, porque Él venció. En la tumba me encontró, en vergüenza y culpa estaba yo, su amor me restauró, de la muerte me libró. Amén. Vivo estoy porque Él venció. Amén. Amén. Alabarle por siempre es mi razón, porque Él venció. Me enfrento al mañana, porque Él venció, ya no hay más temor. Mi vida está en las manos de mi Redentor. Amén, amén. Vivo estoy. Oh, amén, amén. Alabarle por siempre es mi razón. Amén, amén, amén. Vivo estoy porque Él venció. Amén, amén. Y alabarle por siempre es mi razón, porque Él venció. Porque Él venció. Santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, santo,
santo, te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo lado en poder perfecto, pureza, caridad. Gracias, pueden tomar asiento, hermanos. You take this. Okay. Thank you. Yep. Oh, boy. Let us continue. Vamos a continuar. We're into Richard Baxter here to just give an overview of his understanding of the pastoral ministry. Seguimos examinando este libro de Richard Baxter, donde encontramos su perspectiva sobre el ministerio pastoral. And remember, he breaks the ministry up into several sections. Recordemos que él estructura este ministerio en diferentes secciones. The first is the examination of the pastor's personal life. Primero habla de el autoexamen que debe hacerse el pastor.
and then the examination of the pastor's oversight of the congregation. Y también esta evaluación que debe hacer el pastor de su supervisión de la congregación. We'll make as much progress as we can Y vamos a evening. tratar de avanzar lo que más podamos. We're reminded, we ended last night, I believe, with Acts chapter 20, verse 28, and that passage is the core issue, the core verses for his presentation. Y estuvimos, creo, la última vez examinando el versículo de Hechos, capítulo 20, verso 28, y todo ese pasaje que se convierte como en el núcleo de toda su presentación. And we'll look at it again in a few minutes. Y vamos a revisarlo de nuevo en unos minutos. So in part one, in the section one here, Baxter talks about the three essential duties of the pastorate. En esa parte, Baxter habla acerca de los tres principales deberes de un pastor. And he unpacks those three. So we'll look at the first one and unpack it. The second one, just a little bit of unpacking. And then the third one will just be the point by itself. Así que vamos a tratar de desglosar cada uno de estos tres deberes esenciales del pastor, principalmente el número uno, el segundo un poquitito y el tercero es bastante simple de entender. And this is going to be a challenge to the pastoral ministry. If you've read the book or you begin to read the book, you'll find that he really challenges the ministry of the pastor. Y a través de este ejercicio realmente él lo que hace es desafiar el ministerio del pastor, su servicio. So the first essential duty that Baxter presents to us is that all ministers of the church are called to catechize or teach all who are submitted to that pastor's care. Así que el primer desafío que Baxter lanza es que él cree que el pastor está llamado a enseñar a todos aquellos, a tomarlos como catecistas, dice él más o menos, a todos aquellos que están bajo su cuidado. Now, I believe he had a congregation of 800 members in his church. Pathway. He had, Okay. he had 800. Creemos que en su congregación él tenía unos 800 miembros. And one individual, one pastor could never do all that much work. It'd be impossible. Y es imposible que un solo pastor pueda discipular y enseñar a una congregación de ese tamaño. But he had a whole system together to where he could get through the church pastorally, could get through the whole congregation in a year. Pero él tenía un sistema que le permitía poder abarcar toda la congregación en un año. And he had some staff to help him do what he was doing for the church to catechize the congregation. Y por supuesto tenía todo un equipo que le ayudaba a enseñar todos estos catecismos y a enseñar a la iglesia. What's characteristic or what's the nature of a catechism study, a catechism process? ¿Cuál es la naturaleza de un estudio bíblico en forma de catequesis? ¿Cuál es la principal característica? Questions and answers. Questions and answers. And pastorally, he would go and he would ask questions and to train the members to respond according to the catechism with the right answers. Así que él lo que hacía era entrenar a la iglesia de esta manera, haciéndole preguntas a la congregación y enseñándoles cuáles eran las respuestas correctas. Or he would take the questions that the individuals would have, and then he would return with answers to those questions. O también tomaba las preguntas que hacían los miembros y luego las respondía en la congregación. He would take families together in this catechism process to help get through the entire congregation. Y él hacía este proceso de catecismo, también tomando familias completas. But teaching the things of God, the convictions and the beliefs of the church, of the faith, he was involved and personally implemented this catechism process. Así que él estaba personalmente comprometido con este proceso de catecismo en el que podía enseñarle a la iglesia las verdades de la doctrina. And we'll unpack it with these 6 points. Y vamos a desglosar este primer deber a través de 6 puntos. First of all, the people must be taught the principles of religion
and matters essential to salvation. En primer lugar, a las personas se les debe enseñar los principios de la religión y todos aquellos asuntos relacionados con la salvación. They must be taught the principles of what the church believed Se les debe enseñar los principios de lo que la iglesia cree and things pertaining to salvation. How are we saved? Justification, those kinds of y things. aquellas cosas que tienen relación con la justificación y la salvación. Secondly, in this catechism process, he said they must be taught, the people must be taught these principles in an edifying and a beneficial way. En segundo lugar, a estas personas se les debe enseñar este catequesis o estos principios de una manera que edifique y que sea beneficiosa. So not just to teach these things, but in a way that was compassionate, that would challenge and encourage. Así que no solamente enseñar por enseñar, sino enseñarles de una manera compasiva, de manera que les aliente. Thirdly, he would have the congregation go through examinations, En tercer lugar, él le hacía exámenes a la iglesia, personal tutorials. tutoriales personales, They have this to make sure the instruction was actually taking hold. y lo hacía para asegurarse de que todo ese proceso estaba rindiendo frutos. Can you imagine that? ¿Pueden imaginarse ustedes estar en exámenes en la iglesia? I mean, this is serious. Él lo tomó en serio. And he was never kicked out of his church for implementing such a program. Y a él nunca lo echaron de su iglesia por implementar ese programa. He had problems with the upper echelons, powers or whatever that be in his denomination. Y nunca tuvo, he had He had some. Él tuvo problemas con algunos líderes de su denominación por implementar esto. And most of those problems were that he was more convicted of the faith of the church than those who were above him in the administration, and they didn't appreciate that. Y la razón de estas dificultades o discordias que él tuvo con sus líderes es que realmente él estaba muchísimo más convencido acerca de las doctrinas bíblicas que incluso sus propios líderes. But he was never kicked out of his church because he examined the congregation in this catechism process. Pero la iglesia nunca lo echó, nunca lo sacó por utilizar estos exámenes en este proceso de catecismo. We had Pathway some years ago had a ruling elder who taught the high school Sunday school class. Tuvimos hace algunos años en nuestra iglesia un anciano que enseñaba en escuela dominical. And he taught that class for about 15 years. Y enseñó esa clase por unos 15 años. And he'd have his lessons and they'd go through the Sunday school class material. Y él tenía todo el material organizado por lecciones. And every quarter or so, he would give them an exam. Y cada trimestre hacía exámenes. And we never lost one kid. Y ninguno de los chicos se fue de la iglesia. We never lost one family. Ninguna familia tampoco abandonó la iglesia por eso. What are you doing? Nadie le dijo, ¿qué estás haciendo? Because he cared. Y él lo hacía porque lo hacía con amor, le importaba a la gente. And even as a pastor, I was amazed. Y como siendo yo el pastor, estaba impresionado. Just food for thought. Para que lo pensemos. The fourth item under this all pastors, the catechism process that he was exhorting pastors in the church. El cuarto aspecto es el siguiente. The personal instruction is recommended to us by Scripture and by the servants of Christ throughout the ages. La instrucción personal es algo que ha establecido Cristo para su iglesia a través de todas las épocas. And we read earlier in our time together from the Old Testament where the Word of God was read in a way that it could be understood. And in that process of knowing if it's being understood, you have to ask questions of the people who are taking the information in. Leímos nosotros anteriormente en el Antiguo Testamento cómo se leía la palabra y se les explicaba a las personas. Y en ese proceso de enseñanza y de explicación hay que responder las preguntas que se tengan. Because the only way you can know they understand is to ask them about what they've just heard. Porque la única manera de estar seguros de si ellos entienden es preguntándoles. Or what they've heard over a period of time. De lo que han escuchado en un periodo de tiempo. So the scriptures
back this up. This isn't just Richard Baxter and he's doing his own thing. Así que la escritura apoya, soporta realmente esta implementación. Esto no es idea solo de Baxter. Fifthly, since our care and love of the people extend to all, we need to catechize all of those in the congregation. Debido a que nuestro amor por la iglesia se extiende a todos los miembros, por tanto debemos incluirlos en esta catequesis, a todos en este proceso de educación. This process is an act of love and care. Este proceso es un acto de amor y cuidado. It's not an act of persecution or trying to crush people. It's because as pastors, we care that the congregation understands what they say they believe. Esto no es un intento de perseguir a los hermanos, de hacerlos sentir mal o incómodos. No, es un acto de amor y de cuidado. And then the last point in this first catechism issue is that this instruction should be a private situation. It should be a private context. Y por último, en este proceso de catecismo, esta instrucción debe ser algo privado. And he kept records of where he was with each individual, even in a family, of how far they had gotten in that particular catechism time. And then so that he would go the next time and he would know where they left off. He had record of these things. Okay, so, privado en el sentido de que él guardaba los registros del progreso que cada persona tenía y él sabía personalmente en qué lugar estaba cada persona en su proceso. And remember, he was calling upon the pastors at that time to confess their laziness in not doing this. Recordemos cómo él animaba a los pastores de la época a confesar su negligencia y pereza en el pastorado. Now, he didn't lose anybody from his congregations, Pero sabemos que él no perdió a nadie de su congregación. but sadly, he lost a lot of friends who were pastor associates. They were associations of other pastors. Pero tristemente lo que sí perdió fue otros pastores que se fueron, que lo dejaron. So just food for thought in this. Second point under these three essential duties. Segundo deber esencial del pastor. All ministers must practice church discipline. Todos los pastores, todos los ministros deben practicar la disciplina eclesial. And we know that church discipline is a mark of the church. Sabemos que la disciplina eclesial es una marca de la iglesia. And if it's not happening, if sin is not being talked about, and if it's not being dealt with when the problems show up, it's not a church. Y si estos problemas que aparecen en la iglesia no se tratan, pues realmente no es una iglesia. And we remember that church discipline has two categories. Recordemos que la disciplina eclesial tiene dos categorías. And I believe that churches don't follow through on church discipline because they don't understand the two aspects and how important those two aspects are. Y una de las razones por las cuales muchos no aplican esta disciplina es porque no entienden ni diferencian correctamente los dos aspectos. When we confuse issues, we always have a problem following through. Siempre que confundimos asuntos, tenemos problemas con hacerle seguimiento o ponerlos en práctica. And then if we do follow through, we make a bigger mess than what we had on our hands before. Y sin entender claramente, ponemos en práctica estas cosas, pues vamos a terminar haciendo un desastre mayor de lo que había antes. Two aspects of church discipline is instructional discipline El primer aspecto es la disciplina instructiva and remedial discipline. y la segunda es la disciplina reparativa o correctiva. What kind of discipline is this? ¿Qué tipo de disciplina es esta, la que estamos aplicando ahorita? Instructive. You're sitting under the preaching of in a worship service. Porque está sentado escuchando la predicación en un culto. What kind of discipline is that? Eso es disciplina instructiva. If you're in a Sunday school class, En una clase de escuela dominical, if you're in a Bible study, en un estudio bíblico, if you're doing your devotions, estás haciendo tus devocionales. instructional, we're learning something about the Word of God, about the things of God. Ahí en esa instrucción estamos aprendiendo cosas de la palabra del Señor y de Dios mismo. Then there's remedial discipline where you have to address an issue. Somebody's life is in ungodliness and you cannot let that go in the church.
Pero también tenemos disciplina correctiva en la que hay que abordar un problema de alguien que se está comportando de manera impía. And the only issue with remedial discipline is if it's a private situation, you would handle it privately. Y algo importante que hay que tener en cuenta en la disciplina correctiva es que si la situación es privada, hay que abordarla de manera privada. If it's public and it's scandalous, then it has to be made public. Si el problema es público y escandaloso, entonces hay que abordarlo de manera pública. An issue related to remedial discipline. Quiero contarles un asunto relacionado con la disciplina correctiva. Elders, deacons, and pastors, Ancianos, pastores y diáconos, if you cannot handle confidentiality, si ustedes no pueden ser confidentes o no pueden actuar con confidencialidad, do everybody a favor háganle un favor a todos. and don't serve as an elder, deacon, or pastor. No sean pastores ni diáconos ni ancianos, por favor. I have personally seen situations where the elders were trying to deal confidentially with a situation that was very sensitive. He tenido ocasiones en que algunos ancianos han tenido que lidiar con situaciones muy confidenciales y sensibles, One of the elders just couldn't control himself, pero alguno de los ancianos sencillamente no se puede controlar broke confidentiality, and let it out into the public and to the church. y viola o quebranta esa confidencialidad y el asunto termina en oídos de toda la iglesia. It had to do with a married couple in the church that who were having some serious problems. Y tenía que ver en este caso con un problema matrimonial. And this elder broke confidence. Este anciano quebrantó la confianza It got out into the congregation. y toda la congregación supo un problema privado. The couple found out about it, La pareja se enteró and they had gone to the elders expecting confidentiality because they wanted to try to deal with this. y ellos habían ido a los ancianos con la expectativa de que hubiese confidencialidad. And here, all along, they've been fighting each other. Y todo este tiempo ellos habían estado peleando el uno con el otro, But when they found out that the confidence had been broken by the elders, pero cuando se enteraron que se había roto la confidencialidad, something amazing happened. algo maravilloso ocurrió. All of a sudden, they're on the same page, Ahora, de un momento a otro, ya están como en la misma página in agreement y están de acuerdo. to sue the church. Se pusieron de acuerdo para demandar la iglesia. Hey, we're dealing with people's lives. Hermanos, estamos tratando con la vida de las personas. We can't treat people this way. We wouldn't want confidence to be broken. No podemos tratar a la gente así. A nosotros no nos gustaría que se rompiera esta confidencialidad y que todo el mundo se enterara de nuestra vida privada. Most times, people don't trust their elders and deacons, and if they have problems, they know it's going to be a discipline situation, and they leave because they know they can't trust the leadership of the church. Muchas veces algunos hermanos no confían en el liderazgo de la iglesia, saben que de pronto van a entrar en un proceso disciplinario donde todo el mundo se va a enterar y prefieren más bien abandonar la iglesia. And no matter what you try to do as elders and pastors and deacons in the church to prove that you can handle confidentiality, they've been so burned so many places that they don't trust anybody. Y a veces muchos de estos hermanos han sido tan golpeados en muchos otros lugares que les cuesta confiar a veces en el liderazgo, así que debemos mostrar esa capacidad de confidencialidad. Now, Baxter doesn't talk about confidentiality, Baxter no habla acerca de confidencialidad, but I know that he would, just as thorough as he is, that, pushed into that corner. Confidentiality is at the key of it all. pero yo estoy seguro que él hubiese estado en este punto al ver lo exhaustivo que él era, y yo sé que él creía en la importancia de la confidencialidad. Paul tells Timothy that the men who serve as elders and deacons must be proven. Recuerden que Pablo le dice a Timoteo que aquellos hermanos que quieren ser diáconos o ancianos deben ser probados. This is one of the areas where they must be proven. Y esta es una de aquellas áreas en las que deben ser probados. If you don't mind me putting it this way, Si no les molesta que yo lo diga de la siguiente forma, elders and deacons, ancianos y diáconos, pastors, pastores, you have to keep your mouths shut. I'm sorry. a veces hay que cerrar el pico.
veces hay que cerrar la boquita. Amen. Amen. Amén. You're trying to bless people Estás tratando de bendecir a la gente in very, very, very rough, sometimes painful, terrible situations. en situaciones a veces difíciles, duras, dolorosas muchas veces. You want them to come and get help. Ustedes quieren que ellos vengan a ustedes a buscar ayuda, They're not going to come if they can't trust. pero no van a Trust venir you. si no pueden confiar. And yet, so we have an institution of a church that does a confessional where somehow that's more trusted, but the whole theological picture is errant. You come to a Protestant situation where you have confession and yet you can't trust the process. It's ironic. Y es irónico cómo en alguna institución que tiene una mala doctrina, la gente confiesa, pero confía en la confidencialidad. Pero llegan a una iglesia de sana doctrina donde confiesan, pero no hay confidencialidad. Whatever. Es irónico, Food for thought. ahora que lo pensemos. Thirdly, in this essential duties of the pastor, Tercer deber esencial de un pastor. we've got catechizing, we've got church discipline, and now this. Tenemos la enseñanza en catequesis, la disciplina eclesial y tercero, For ministers and pastors to work for some semblance of unity in the broad spectrum of the church. excuse me, brother, can you say that again, please? To have a sense of, to work for a sense of unity within the broad spectrum of the church, various denominations, etc. Okay, they should strive To strive for that. Okay. Mhm. Los pastores deben realmente tratar hasta donde puedan de esforzarse para tener un sentido amplio de unidad entre iglesias evangélicas y otras denominaciones de sana doctrina. One of the reasons why this doesn't work, I know we have theological issues to be sensitive to. Una de las cosas por las cuales esto no funciona, yo sé que hay asuntos teológicos sensibles, But one of the reasons, in my experience, I've seen this not work is that pastors are just too proud. una de las razones que yo he visto por las cuales a veces esta unidad no funciona es que los pastores son muy orgullosos. It just, you want everybody to be working to have unity with you. You don't want to have so much work to have unity with somebody else. Muchas veces nosotros queremos que los demás se unan a nosotros para trabajar y estén unidos a nosotros, pero nosotros no queremos unirnos a nadie, ni ayudar, ni trabajar con nadie más. Now, he's not talking about striving, even in his context, he's not talking about striving to have unity with, let's say, Roman Catholicism. Ahora, él no se está refiriendo a tratar de tener unidad, por decirlo así, con el catolicismo romano, que en su contexto también estaba. Because the consideration was that since Rome doesn't preach the gospel, it's not the church. Porque la consideración en la época y ahora es, ya que Roma no predica el evangelio, pues no es una iglesia. Other belief systems that are outside of what Christianity is as far as the gospel is concerned. We're not talking about unity, building unity there, because they're not the church. Y por supuesto hay otros sistemas de creencias que no tienen el evangelio en su núcleo central, que no predican y ya están por fuera de lo que consideramos una iglesia, no predican el evangelio. But some sense of brotherhood, some sense of unity, being together. Pero es importante entre aquellas iglesias que predican el evangelio tener algún sentido de hermandad, un sentido de unidad por lo menos. It's very easy to see the differences. I mean, it's easy to see what divides us. Es muy fácil ver las diferencias y enfocarnos en aquellas cosas que nos dividen. And it's important to know what those are. Y es importante tener claro cuáles son esas diferencias, por supuesto. But if there's any way to have some unity, Baxter, his exhortation was to pastors to try to find some unity somewhere, to show the church as one as much as possible. Pero si hay algunas cosas que nos unen, principalmente la predicación del evangelio, pues el consejo de Baxter es tratar de buscar
hasta donde sea posible, tener ese sentido de que la iglesia es una sola realmente. An example of this is something that R.C. Sproul said years ago. Un ejemplo es algo que R.C. Sproul dijo hace unos años. He said basically the Reformation movement, Reformed doctrine, has nothing in common with Roman Catholicism. Básicamente, el movimiento reformado no ha tenido nada en común con el catolicismo romano. So there's really no grounds for unity there, theologically speaking. Así que teológicamente hablando, no hay ninguna base para que haya unidad entre la iglesia reformada y el catolicismo romano. But there's one area of something that's happening in your culture, your country, and my country, where he said that the Roman Catholicism and Protestantism could join together to take on that offensive activity in our countries. Pero R.C. Sproul decía, hay una situación en nuestras culturas y sociedades en la que el catolicismo romano y la iglesia protestante o reformada podrían trabajar en unidad. What might that issue be? ¿Cuál sería ese asunto? Un asunto terrible, ofensivo que pasa en nuestra sociedad en que la iglesia romana y la iglesia protestante. Abortion. El aborto, por ejemplo. He said we could stand together with Rome on that. Él dice, ¿podemos unirnos con Roma en contra de eso? On the significance of life, the treasure of life. Porque estamos en la misma página valorando la vida, The sanctity of life. la santidad de la vida. Now, as we would meet together on the street to hold signs, protesting abortion, Y me refiero a situaciones en las que podemos ir junto con ellos con pancartas, ¿es cierto? Y yendo en contra del aborto y a favor de la vida. Ahí podemos estar unidos. we're not saying we're Roman Catholics all of a sudden, and Rome isn't saying we're Reformed all of a sudden. Nosotros no estamos diciendo que ya somos católicos, ellos diciendo que ya son reformados. No, we're protesting this offense to God together. Estamos protestando en contra de esta ofensa a Dios juntos. So that's just an example of that, trying to find some ground somehow, even occasional or situational, to be together, a united front in the name of God. Así que eso es un ejemplo de la manera en que de pronto podríamos mostrar ese sentido de unidad de manera ocasional. These were the first issues he talks about in his book, as far as the text goes that I have, the abridged version of his fuller work. Estas son las primeras cosas de las cuales Baxter habla en su libro de una manera abreviada. He then goes on to say that the members of the congregation have these rights, have these expectations. Luego, él continúa diciendo que los miembros de la congregación tienen estos derechos, estas expectativas, Just food for thought as he presents this. para que meditemos mientras leemos esto. The first is the congregation has a right to this pastoral care, En primer lugar, la congregación tiene el derecho de recibir cuidado pastoral, to this personal ministry of the church. a este ministerio personal, a la iglesia. Jesus is the shepherd of the flock corporately, Jesús es el pastor del rebaño corporativamente, but he's also the shepherd of each individual sheep. pero también es el pastor de cada oveja individual. And in the same way, we have that in the church, the shepherding of the church, De la misma manera lo mostramos eso en el pastoreo de la iglesia, the corporate body, al cuerpo corporativo and then the individual touch. y también ese acercamiento individual. The congregation has a right to these things. La congregación tiene derecho a estas cosas. Secondly, Segundo, the church has a right to sometimes know who the false teachers are, especially if they're in the church. la iglesia tiene derecho a saber quiénes son los falsos maestros, especialmente si están dentro de la iglesia, So that they can be put on alert. para que la iglesia esté en alerta. Now, we need to be very careful with these things. Debemos ser cuidadosos, por supuesto, But the congregation has a right to understand what's going on, pero la congregación tiene el derecho de entender qué está pasando, as much as is prudent, that would not violate a confidence that you'd need to work with. y hagamos todo esto siempre y cuando no vayamos a violar algún pacto de confidencialidad y la prudencia.
The congregation, thirdly, needs to be involved. The pastor needs to involve the congregation in this pastoral care. En tercer lugar, el pastor debe involucrar a toda la iglesia en el cuidado pastoral, To even help with the teaching in the catechism process. incluso involucrados en el proceso del catecismo, de enseñanza. For Baxter, he had members of the church go out and set up appointments to help administer the schedule that was required, that was developed and required to minister to the whole congregation. Baxter tenía algunos horarios para administrar todo este catecismo y esta enseñanza, y él utilizaba miembros de la iglesia para que le ayudaran a llenar esos espacios, y así toda la iglesia fue pastoreada. For the pastor to be supported in this, and just even the mechanics of the process, let alone even the teaching. Así que el pastor recibe de esta manera la ayuda en todo este proceso de enseñanza y en la mecánica de cómo funciona todo. Then the congregation needs to be informed and educated as to how far they should go in submitting to a pastor. También la congregación debe ser informada en el sentido de qué tan lejos debe llegar la iglesia en su actitud de sumisión hacia un pastor. The nature of that submission to the pastor, the character of that. ¿Cuál es la naturaleza y el carácter de esa sumisión al pastor? The congregation should expect not to be used La, by la the- congregación no debe sentirse usada, but to actually be serving, but not being taken advantage of in their ministry because the pastor is too lazy to do what he's supposed to do. la iglesia debe sentir más bien, no que está usada, sino que tiene la oportunidad de servir, de apoyar al pastor y no sentirse usada por un pastor que es perezoso. In this process, Baxter continues and talks about the three cautions for the layman, the three cautions for those who are members of the church. Y en este espacio él continúa hablando de 3 precauciones que los miembros de la iglesia, los laicos, deben tener. Firstly, he says, congregations, be careful not to bear and nurture negative thoughts concerning your pastors. En primer lugar, la congregación debe tener cuidado de no alimentar y nutrir sentimientos negativos hacia su pastor, Especially when the pastor in a sermon or in a counseling situation is trying to relate to a situation, is being open about his own sinfulness and the struggles he has. particularmente cuando el pastor, en una situación de consejería o en un sermón de la iglesia, con tal de identificarse con la congregación, es abierto a su propia pecaminosidad. Just food for thought as you work these things through. Para que pensemos estas cosas. You know, you want your pastor to understand and sometimes to do that, the pastor has to share some things that are similar. But historically, that can be very dangerous for a pastor to do. Por supuesto, a veces los pastores comparten ciertas cosas de sus luchas con tal de identificarse con la congregación, pero obviamente, históricamente hablando, eso ha sido un poco peligroso, ¿no?, de hacer, porque la congregación puede desarrollar sentimientos negativos. Remember, your pastors are not superhuman. They're not supermen. Pero recuerden que sus pastores no son superpastores, no son superhumanos. They don't stand in the pulpit with capes on, Ellos no vienen al púlpito con capas y poderes especiales. And as I walk in the room, everything will be fine now. El pastor no viene caminando, levitando por el aire, todo está bien, soy perfecto. Sometimes a pastor has to enter into the dirt and the trenches with the individual. A veces los pastores tienen que meterse a las trincheras y al lodo con las demás personas y embarrarse. And if the counselee cannot handle that, the pastor needs those in the church who knows what he is trying to do in relating that way. Y el aconsejado y la iglesia debe entender lo que el pastor está tratando de hacer al lidiar con una situación de esa manera. A second warning has two parts. Lo segundo tiene 2 partes And this is hard. y es un poco duro. You may discover along the way that you have been under the ministry of someone who
you realize is trying to mislead you. Puede que en el camino te des cuenta de que has estado bajo el pastoreo, bajo el cuidado de una persona que más bien te va a hacer descarrilar de la fe. So that comes as a warning. Así que esto viene como una advertencia. You think a pastor is wanting to help and getting in the trenches with you, counseling, whatever the pastor is doing to try to sympathize and to support. A veces tú te das cuenta o observas que el pastor está tratando de simpatizar contigo, de apoyarte, de meterse en la trinchera contigo. But Baxter exhorts us in that process to try to discern whether this is a genuine situation or a pastor is trying to take advantage of you. Pero el hermano Baxter nos exhorta para que la congregación tenga discernimiento y se dé cuenta si este pastor realmente está tratando de ayudar de manera genuina o quiere aprovecharse de la gente. A second aspect of this warning is do not diminish the authority and sufficiency of the scriptures in your life. El segundo aspecto de cuidado que la iglesia debe tener es no socaves o no disminuyas la autoridad de la escritura sobre tu vida. Don't have negative thoughts about your pastor. No tengas pensamientos negativos sobre el pastor. He's trying to help. Si está tratando de ayudar, You do need to be careful because every once in a while you find yourself in a situation where pastor may be trying to mislead you. también debes tener cuidado porque en algún momento tal vez de tu vida puedes estar al lado de un pastor que trata de engañar. Maybe trying to get you to depend upon them more than the scriptures. Tal vez este pastor tratando de que tú dependas más de él que de la escritura. So that's why the second aspect of this, don't diminish the authority of the scriptures. The scriptures are your authority. Y por eso este segundo aspecto es importante, no disminuyas la autoridad de la escritura. La escritura siempre es la autoridad del creyente. And you're hoping the pastor and that scriptural authority is on the same page. Ahora tú esperas que el pastor y la autoridad del pastor y de la Biblia estén en la misma página, ¿no? Que haya concordancia. But unfortunately, Baxter had seen, and maybe you've seen, and I've seen, where that's not always been the case. Pero desafortunadamente Baxter y muchos de nosotros hemos visto que eso no siempre es el caso. And then once you find a faithful pastor, elders, and deacons, When you find, when you do, y cuando encuentres pastores, ancianos o diáconos fieles, serve with them, follow them, learn from them, sirve con ellos, síguelos y aprende de ellos. give them your support. Denle su apoyo. So this is the relationship of pastor to flock, pastor to individual sheep is complicated. La relación entre un pastor y el rebaño, un pastor y una persona a veces es complicado. And it's complicated because we're sinful. Y complicado porque somos pecaminosos. But the church is what we're called to, and we have to be careful. Pero nosotros somos llamados a la iglesia y debemos ser cuidadosos. Pastors, if you realize that the congregation is tending to worship at your feet, Pastores, si ustedes se dan cuenta que la congregación está tratando de adorarlos, de postrarse ante ustedes, something's got to change. algo tiene que cambiar. Tell them, get up, get up. Díganles que se levanten. We're in this together. Estamos juntos en esto. So, food for thought, Richard Baxter, on these things as we continue. Todo esto es para meditar, hermanos. The biblical charge that he gives us, we see, and we've talked about it yesterday, but is Acts chapter 20, verse 28. El mandamiento bíblico que nos da Baxter, como vimos ayer, está en Hechos 20:28. Where he says, the writer, where Paul says, take heed, therefore, to yourselves. Donde Pablo dice aquí, miren por vosotros mismos Unto all the flock, y por todo el rebaño over which the Holy Spirit has made you overseers, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos to feed the church of God, para apacentar o alimentar la iglesia, which he has purchased with his own blood. la cual él compró con su propia sangre. Take heed. Tengan cuidado, Be careful. tengan cuidado. To yourselves, Vigilen por ustedes, pastors, and to the flock, pastores, y por el rebaño, to feed them, to Para- feed the church of God. para apacentar la iglesia del Señor. Take heed
to feed the church of God, Vigilen y alimenten la iglesia del Señor, which he has purchased with his own blood. que Él ha comprado con su propia sangre. So with all of this, the warning and the caring of the congregation, we see this exhortation to pastors, and Baxter uses this as the anchor or the focus for his work. Así que esta exhortación para los pastores, el hermano Baxter utiliza esto como su eje central. So we'll continue, and we'll take 5 minutes, and we'll continue through the outline. Vamos a tomar 5 minutos y luego continuamos. Thank you. Gracias, Thank you. hermanos.